Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas, bienvenidos al nuevo video. Su título lo dice, vamos a ver cultura organizacional, vamos a desarrollar cultura organizacional video. Un concepto que ha tomado, siempre ha tenido, pero que ahora lo ha tomado más conscientemente dentro del campo de las organizaciones, más concretamente dentro del campo del management o de la gestión de las organizaciones. Eh, es un concepto que, como les había anticipado en otros videos, Minsberg, que actuó y que desarrolló específicamente aspectos duros de la organización y lo que podríamos llamar los que componen el sistema organizacional, incorporó posteriormente este fenómeno de la cultura organizacional y, como vimos, también incorporándola dentro de un fenómeno de coordinación muy importante en las organizaciones. De hecho, lo es, ¿no? Es un factor que hoy está entrando muy de lleno en las organizaciones. Habíamos hablado en la primera clase sobre los efectos post-pandemia y también los cambios de visión de vida y visión del mundo que se van produciendo y que se van acelerando a lo largo del tiempo y que están dando hoy la importancia de la cultura organizacional porque justamente las organizaciones tienen problemas. En primer lugar, encontrar los talentos necesarios y en segundo lugar, retenerlos, con lo cual indican los dos problemas básicos, ¿no? Primero encontrarlos y después la retención del talento, con lo cual las organizaciones están muy volcadas a este tema hoy de la cultura organizacional, trabajar en ellas y trabajar, como habíamos visto, en los aspectos de la conducta individual de las personas y intentar relacionar o coaccionar, no coaccionar, sino eh, unificar o coordinar, sería mejor el término, respecto al concepto de cultura y valores o todo lo que hace a el comportamiento individual. Bueno, vamos a desarrollar lo que dice Duff. Obviamente, a mí mucho no me gusta hablar de todo lo que dice el libro, porque para eso están y ustedes lo leen. A mí me gusta más expresar algún tipo de experiencias. Vamos a ver de todos modos lo que desarrolla el libro, tratándole de salpicar con algunos conceptos de experiencia y vamos a terminar con un concepto de un fundador del grupo Virgin, que para que se queden tranquilas y tranquilos, no va a entrar al parcial, pero me parece importante para cerrar el concepto de comprensión de lo que es la cultura organizacional. Entonces, dicho esto, vamos directamente a entrar el tema a cultura organizacional. Y para empezar en eso vamos a empezar a describir un aspecto importante, que es la definición que teníamos de estructura. La definición de estructura, nosotros teníamos la división, el agrupamiento y la coordinación como los tres factores claves que intervienen en la definición de estructura y obviamente la coordinación, ahí se sitúa fundamentalmente la estandarización de normas que habíamos hablado como mecanismo de coordinación y obviamente esta estandarización de normas está absolutamente ligada a lo que es la cultura organizacional. Si bien acá estamos trayendo otro autor, a Robbins, vamos ahora a lo que inicia Richard Duff con su descripción de cultura organizacional y valores éticos, ¿no? Y justamente dice si se hace tres preguntas iniciales, que lo primero es si se pueden identificar las culturas, si es posible equiparar la cultura con la estrategia, y cómo se puede administrar o transformar las culturas, ¿no? Son tres aspectos sumamente importantes. El hecho de que puedan ser
o no incorporarlas a la estrategia, bueno, resulta clave y casi la respuesta es obvia, pero bueno, no es un tema sencillo. No es un tema sencillo. Por eso, la mejor manera es definir la cultura y explicar cómo se refleja en las organizaciones. Así arranca el concepto del libro de Richard Duff y hace una definición de estructura o ensaya una definición de estructura que es un conjunto de valores, normas, creencias, que en realidad las definiciones de cultura entre todos los autores no varía mucho. Lo más importante es a destacar el último párrafo de la definición donde todos participan en cultura, pero esta por lo general, pasa inadvertida. Y esto suena raro, ¿no? Suena raro. Todos participamos, pero nos parece pero pasa inadvertida la cultura. Y este es lo que lo hace un tema difícil de tratar, sobre todo en el ámbito académico, digamos, fuera del ámbito de las organizaciones, donde es un factor realmente, si es un factor blando, dentro de los factores blandos estamos hablando de los factores más intangibles todavía. Entonces, en función de eso, se ha hecho algunas encuestas a los principales ejecutivos de distintas corporaciones y la respuesta generalizada que se obtiene al hablar de cultura es esta, es que lo que es, pero lo distingo cuando lo percibo. Es decir, que algunos no saben definirla, la estructura, pero se percibe, se percibe. Yo les había dado el ejemplo de un ejemplo personal respecto a una actuación de coordinación a través de la estructura, lo cual esto refuerza ese ejemplo porque nos están diciendo los directivos de las compañías, y si mira, es algo que yo no te sé definir, pero sé dónde está, y inclusive no lo dice ahí, pero condiciona mi comportamiento, o no sé si lo condiciona, o por lo menos lo direcciona al comportamiento. Entonces, en función de eso, da dos aspectos claves de la cultura, y lo divide en dos partes, ¿no? Eh, como una parte visible o más tangible, digamos, de la cultura, y otra que subyace por debajo. Acá lo que estamos viendo es el famoso ejemplo del iceberg, donde el iceberg muestra solamente el 10% de su tamaño, por ejemplo, cuando está en el océano, o cualquier hielo que ustedes sumerjan en agua, flota solamente el 10% y la gran parte del hielo queda debajo del agua. Bueno, este es el aspecto en el dibujo que se basa Duff, que no es un dibujo nuevo. También van a ver eh, muchos en el concepto de calidad, donde hablan de los costos visibles y los costos obligados, porque no es un ejemplo tan eh, nuevo utilizar el concepto de este tipo. Entonces, claro, ahí lo que estamos observando de DAF es esas dos cuestiones visibles de la cultura organizacional, donde tenemos en la parte superior los símbolos, las creencias, las historias, las conductas, la manera de vestir, los escenarios, etcétera. Manera de vestir, recuerden el tema del uniforme. Existen organizaciones en las cuales, si bien no proveen un uniforme, sí establecen la manera de vestir, y que tiene que ver, por ejemplo, en Pricewaterhouse, los socios son los únicos que están permitidos a usar camisa de doble puño y gemelos. Y gemelos. Ambo azul, estrictamente azul, camisas blancas, ¿no? Bueno, dentro de estos aspectos. Y los aspectos subyacentes de la cultura, tenemos los supuestos, las creencias, las actitudes, los sentimientos, etc. Es una división bastante, no digo que no tenga importancia, ni muchísimo menos, pero bueno, son aspectos que el autor señala. En realidad todos esos funcionan interrelacionadamente. Como decíamos anteriormente, no sabemos muy bien cómo, pero funcionan.
Y sí se puede trabajar desde el punto de vista formal, pero también existen culturas que se van generando de los miembros, entre los miembros de la organización, que podríamos llamar culturas informales. En algunos aspectos van a ver, en algunas bibliografías, van a ver que arriba, en la punta visible del iceberg, habla de la cultura formal y debajo de la cultura informal. Si ambas operan, la división entre lo formal o informal es bastante difusa y poco en realidad las dos funcionan. Las dos están funcionando, con lo cual, entre formal o informal, lo que es informal, en definitiva, si funciona, pasa a ser formal, ¿no? Cuando estamos hablando de organizaciones formales y organizaciones informales, tenemos que hacer esta distinción, pero ¿qué es lo que funciona? ¿La formalidad o la informalidad? Por lo general, lo que funciona es la informalidad. Entonces, ahí tenemos el tema de la separación entre lo informal y lo informal. Lo informal es lo que debería ser y lo informal es lo que es, en definitiva. Bueno, con este campo de la cultura, ambas funcionan e interactúan entre sí generando la cultura. Y de esa manera, Duff hace una especie de clasificación de la cultura y dice que primero le da un propósito, un seguimiento que organizacional, genera compromiso, etcétera, etcétera. Obviamente genera un sentido de identidad en función de los valores. Y ahí vamos al tema de los 5 aspectos que tienen que ver con la conducta individual. Entonces, vos te sentirás identificada o identificado, sentirás un compromiso o no con las creencias y valores, eh, dependiendo de cada uno. O sea que acá también está jugando el concepto de percepción, de cómo percibís la cultura, con lo cual es un complejo sistema entre la definición de la cultura y la percepción que uno siente de la cultura y que actúa como una identidad organizacional. Tan compleja la cultura como somos los complejos los seres humanos. Pero no cabe ninguna duda que si nosotros empezamos a DAFO, ningún, notamos que hay organizaciones que son distintas a otras internamente, me refiero en la convivencia diaria dentro de la organización y que no se sabe explicar muy bien. Bueno, porque tienen una cultura determinada. Inclusive aquellos que son partidarios o que son seguidores del fútbol, le otorgan ese aspecto a las distintas hinchadas de los, una cultura distinta al hecho de pertenecer a un equipo que pertenecer a otro. Son aspectos que no importa si son veraces o no, lo importante es que las personas lo creen. Entonces, el hincha de tal equipo es un pecho frío, el hincha de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te digo este ejemplo como para que te facilite la explicación, la comprensión de este fenómeno de cultura organizacional. Entonces, aquí entran a jugar, ahí sí, una clasificación que hace que, no una clasificación, sino efectos, digamos, que tiene la cultura, que tiene el primer efecto de una integración interna y el segundo efecto de una adaptación externa. Claro, la adaptación ahí depende de si esa adaptación se adapta o no. Es decir, la adaptación no quiere decir que se adapte. Es decir, qué grado de facilidad tiene la organización para adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, y la integración interna, ¿qué grado de integración existe? Entonces, hay dos conceptos, digamos, que podemos estar analizando cuando estamos hablando de cultura organizacional. Estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la integración de los miembros de la organización, una visión interna, y ese grado de adaptación que tiene
la organización respecto al entorno, como se utiliza hoy un término usado actualmente, es la integración que la organización tiene en su ecosistema, que eh, para darte una idea de la distinción entre ecosistema y entorno, es que el ecosistema es realmente donde la organización actúa más en contacto. Puede ser desde proveedores, clientes, organismos del Estado, etcétera, etcétera. Pero digamos que uno puede decir organismos del Estado. Bueno, pero mi ecosistema está integrado por la AFIP, está integrado por SENASA, por ejemplo. Algunas organizaciones no trabajan con SENASA. SENASA tiene que ver con toda la regulación de las relaciones. Pero si sos una empresa, qué sé yo, química y por ahí tenés otro tipo de regulaciones, o por ejemplo te dedicas a vender alcohol y tenés la AFIP que permanentemente controla los stocks de alcoholes por una característica que tiene la AFIP, con lo cual, si vos tenés una empresa vinculada al alcohol, la AFIP va a tener un mayor grado de influencia dentro de tu ecosistema, más allá de la influencia que tiene en todas las organizaciones. Entonces, esto es una manera de empezar a estudiar. En realidad son herramientas que nos da el autor como para comprender, cuando estamos dentro de una organización, a estudiar esa cultura. Sería importante y te invito, si tenés ganas, a estudiar sobre organizaciones que conozcas. Yo siempre trato de establecer ejemplos sobre una organización que nos es común, que es la Universidad de Buenos Aires, y en este caso, nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero la Universidad de Buenos Aires tiene distintas facultades. Yo te dejo con ese título y después vamos a ver, cuando sigamos hablando de otros aspectos, cómo viene esa situación de los aspectos que hacen a las distintas situaciones que se pueden presentar en una misma organización respecto a la cultura. Bien, permiso, un segundito. Perdón, pero bueno, uno está como dando un noticiero uno acá, ¿no? Habla y habla y habla. Parece un programa de radio de esos que no reciben llamados. Pero bueno, sigamos adelante. Eh, entonces, el autor dice, mira, lo bueno es que empieces a ver cuáles son los aspectos que los ritos y ceremonias, los símbolos, historias, mitos, relaciones de poder, sistema de control, estructura de la organización. No cabe duda que la historia de la organización es una historia importante, es una historia, es un factor importante. La historia de la organización generalmente está ligada con su fundación. Entonces, obviamente, ¿qué es el origen de la cultura? Pero pasan muchas cosas, pueden pasar muchas cosas desde que ese origen de la cultura y posteriormente sostenida por ritos y ceremonias. Esto es muy importante desde el punto de vista de la institución o de la visión institucional de la organización, porque los ritos y ceremonias, por ejemplo, te llevo al campo de los estados, ¿no? Los estados nosotros tenemos, como les decía, tenemos muy poco apego a los ritos y las ceremonias. Y prueba de ello es que nunca sabemos cuáles son las fechas de las elecciones, porque a veces puede ser un segundo, por favor.
gobernadores se voten separados a intendentes y separados a presidentes, o los presidentes junto con los gobernadores, dependiendo de las conveniencias políticas. Esto pasa en cualquier tipo de gobierno, siempre ha pasado lo mismo. Lo cual, eso hace que no exista una cultura institucional respecto al fenómeno de las elecciones. No estoy diciendo que las elecciones sean irregulares, ¿eh? Estoy diciendo que no existe una cultura, no es que todo el mundo sabe que tal día vota gobernador, tal día se vota, o el mismo día se vota todo el mundo. No se sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, eso tiene que ver con los ritos y ceremonias. Los ritos y ceremonias del traspaso de mando, cómo se producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son factores, tiene una visión sobre el tema, si es necesario o no necesario. Para mí sí son necesarios. Algunos pueden decir que son hipócritas, puede ser que en ciertos aspectos tenga algo de hipocresía, pero los ritos y ceremonias permiten afianzar distintos valores, algunos de los valores. Justamente los símbolos es otro de los aspectos que actúa muy fuertemente en afianzar los valores culturales y los valores culturales, digo bien, organizacionales. Obviamente, la nacionalidad hace que siempre se generan banderas, y no, ese tipo de cosas son una serie de ritos que se establecen, de símbolos que se establecen para que en un momento en Japón, en los años 80, las empresas tenían himnos y se cantaban los himnos previo al inicio de cada jornada laboral. Bien, insisto, quiere decir que estoy de acuerdo, te estoy explicando, ¿no?, las cosas. Entonces, bueno, las relaciones de poder, cómo se da el poder en las organizaciones. Entonces, no es lo mismo el poder en una organización pública que en una organización privada. No es lo mismo el poder en la Universidad de Buenos Aires que en la Universidad de Itela. Pero ¿por qué no es lo mismo el poder en esas universidades? En la Universidad de Buenos Aires existe un poder externo bastante importante por hacer una organización pública. De hecho, los estudiantes, a través del voto, son una parte del claustro, de los claustros que determinan quiénes van a ser los responsables de dirigir los destinos de la facultad y de la universidad. Es un voto indirecto, pero ustedes cuando votan generan eso. Del claustro de profesores también lo hacemos, y del claustro de graduados, que son todos aquellos, generalmente los profesores que no son regulares adjuntos, están en el claustro de graduados, también es otro claustro que juega para determinar el poder en la Universidad de Buenos Aires en cada una de las facultades. Con lo cual, ese es un aspecto que también juega la cultura. Los sistemas de control son relajados, no son relajados, son empresas altamente controladas o no, etcétera, etcétera. Eso también juegan, y las estructuras de la organización, si se encuentran bien definidas, si los procesos se encuentran definidos, o si es una organización desordenada, etcétera, etcétera. Todo eso son los aspectos observacionales y son los aspectos que te lo estoy dando como para que cuando estás en una organización, de cómo es esta historia, cómo juega el tema de estos análisis, cómo juega el tema de la cultura organizacional en función de estos análisis que estamos viendo. Bien, después de eso, ahí sí, don Richard Duff lo que hace es una clasificación de la cultura. Da muchos ejemplos, por supuesto, y lo tiene para leer, pero hace una clasificación de la cultura organizacional, y las clasifica en 4 partes, como pueden ver ahí, espero que claramente. Pero fíjate vos, te voy a explicar el gráfico. En el eje de la CI, es decir, el eje vertical,
tenés el enfoque estratégico. El enfoque estratégico. Y en el eje de las X, es decir, el eje horizontal, las necesidades del entorno. Fíjate que si, como estamos mirando el gráfico, hacia la izquierda, estamos hablando de entornos más flexibles, es decir, que la mitad de ese círculo hacia la izquierda está pensado en entornos más flexibles y de la mitad del círculo hacia la derecha, más estables. Es decir, eh, me expresé mal, no es que a entornos más flexibles, sino que se requiere mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque los entornos son más complejos o inestables, perdón. Y el otro lado, la estabilidad, porque los entornos, acordate de las organizaciones que estuvimos viendo, la clasificación antes de la adaptabilidad de las organizaciones, de la cultura organizacional, y acá la tenés. Entonces, si vos tenés una adaptabilidad, vas a estar en el lado izquierdo. Si no tenés una adaptabilidad, vas a estar del lado derecho. Ahora, puede ser que no, si tu entorno es dinámico, estamos en problemas. ¿Está? Espero no haberte confundido. En el eje de las X, decía, en el eje de las Y, perdón, teníamos el enfoque estratégico. Entonces tenemos un enfoque estratégico volcado hacia el interior de las organizaciones y un enfoque estratégico volcado hacia el exterior de las organizaciones, ¿no? Y entonces con eso establece 4 gráficos que no lo vamos a describir muy detalladamente, pero tenés una cultura adaptable que es flexible y volcada hacia el entorno. Entonces eso va a ser un poco una cultura adaptable y depende de la organización que vos seas. Si vos sos un exportador adaptable, si no, está frita o frito, o la organización está frita. Entonces, una cultura de emisión es cuando estás en un entorno estable, pero vinculada al entorno, vinculada a lo externo, pero bueno, la cultura de emisión muy apegada a la estrategia, a la misión y a la visión de las organizaciones. Una cultura de clan cuando tenés ya una mayor propensión al cuidado interno por sobre inclusive los objetivos de las organizaciones. Y por último tenemos ya volcado internamente y a un entorno estable la cultura de peyorativos con los que generalmente se conoce el término burocracia. Para nosotros el término burocracia es un término técnico, ¿no? Estamos hablando de la organización creada por Max Weber ya hace muchos años y que tiene su utilidad en determinadas circunstancias. E inclusive van a ver que el autor establece que una organización con algunos aspectos burocráticos logró determinar cierto orden. De hecho, los procedimientos tienen aspectos burocráticos porque formalizan el comportamiento. Las organizaciones tienden a ser más burocráticas cuando el poder externo es, pero bueno, vamos al grano. En las organizaciones públicas se supone que estás administrando bienes que son públicos, es decir, que no le pertenecen a quién le pertenece, a la ciudadanía. Existe un poder externo de observación y hacen que exigen transparencia a las organizaciones. Por lo tanto, todas las empresas estatales del mundo tienden a la burocracia. Por eso no hacen compras directas, hacen mediante licitaciones públicas, porque vas a encontrar empresas grandes privadas que hacen licitaciones privadas, que invitan a determinados proveedores.
Las organizaciones públicas no pueden, son públicas y dicen, bueno, acá está el pliego. Sí determinan la calidad del proveedor en función del costo del pliego. Cuando van a hacer, por ejemplo, una represa, si el Estado requiere una represa, una central hidroeléctrica, los valores del pliego pueden estar en cientos de miles de dólares. Puede valer $300.000, puede valer $500.000 de la obra. Es decir, que vos compras un pliego, pero no sabés si vas a ser adjudicada o no, como organización me refiero, ¿no? Entonces, bueno, este es el aspecto, los 4 tipos de cultura que nos dice Don Duff. Estoy yendo rápido, ¿eh? Estoy yendo rápido con estos videos. Eh, los debo estar matando. Y si lo ven en mayor velocidad, no sé cómo será. Pero bueno. Bien, mejor así. Porque la idea de esto es que facilitarles la lectura, ¿no? Recomiendo, lean. No se duerman en mi ausencia porque llego y está el parcial. Así que vamos, fuerza, fuerza, fuerza. Y vayan leyendo que les hace bien. Bueno, vamos. Seguimos entonces. Ahora entramos al concepto de fortaleza que dice Don Duff, es el grado de acuerdo que existe sobre la cultura, ¿no? Esa es la fortaleza. Estamos hablando de una cultura fuerte, si hay un grado de acuerdo adecuado, una cultura débil si no lo hay. Eso es lo obvio. Y existen fenómenos subculturales que se desarrollan dentro de las organizaciones y que quizás estén en algunos aspectos enfrentados a la cultura fuerte de la organización. Entonces ahí te invito a analizar la cultura de la Universidad de Buenos Aires y llevar una comparación de aquellos aspectos de las subculturas de cada una de las facultades. Yo creo que podríamos decir que encontramos varias, de la Facultad de Medicina, ciertos aspectos culturales de esas subculturas que tienen muchos aspectos en común. Pero si te traigo la Facultad de Filosofía y Letras, vas a notar un cambio drástico de la subcultura. Casi vas a caer en la Facultad de Filosofía y Letras y te va a decir, estoy como si estuviera en otra universidad. No estoy haciendo juicios de valor de nada, solamente estoy dando ejemplos concretos. Entonces, cada una de esas facultades va generando subculturas dentro de una cultura general que hace a la institución Universidad de Buenos Aires, que tenemos el honor de pertenecer, una institución que hace 200 años que existe. Es un tema que no nos atribuimos mucho los argentinos, eso, lamentablemente, pero realmente es un tema sumamente importante. Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas, en algunos momentos hacíamos un análisis para saber cómo se dirime el poder en las organizaciones del estatuto universitario. Si ustedes leen el estatuto universitario y dice, viejo, ¿quién fue el que generó esto, que creó esto? ¿Quién fue el que ideó la manera de dirimir el poder en una universidad pública? ¿No? Y es fantástico. Obviamente, a lo largo del tiempo fue sufriendo mutaciones, pero es muy enriquecedor leer esos objetivos. Por supuesto, por ahí sentimos pena porque no supimos preservar instituciones que cobraron una importancia internacional y que aún tienen una importancia internacional, perdón, que está dentro de las 50 mejores universidades que están dando vuelta por el mundo, pero es importante que pese a todo,
esta organización está sostenida y todavía tiene una cultura ya no tiene los grandes profesores que tenían en antiguos. Yo voy a ver grandes profesores eh, de esos tipos que más allá de que vos no estés de acuerdo con sus ideas, son tipos los cuales tienen respeto por su conocimiento, ¿no? Y porque son personas que independientemente de que no dicen cosas que vos estás totalmente de acuerdo, te iluminan lo mismo con observaciones contrarias a uno y que a veces te hacen enriquecer tus propias visiones, ¿no? Bueno, profesores que lamentablemente ya no se frecuentan en esta casa. Pero bien, la cultura organizacional entonces tiene esos aspectos de subculturas, lo cual lo hace a su vez más complejo, ¿no? De no de comprender, pero sí de unificar, de unificar. Y estamos hablando que no necesariamente estas subculturas se generen en una facultad que está lejos, ¿no? Eso también dentro de las propias facultades se generan subculturas o dentro de las propias organizaciones se generan subculturas dependiendo del departamento en el cual funcionas o en el cual está funcionando. Entonces, es una complejidad el tema de la cultura y obviamente la fortaleza de la cultura, lo que vos trabajes con la fortaleza de la cultura, va a ser lo que va a predominar fundamentalmente en las acciones, sobre todo de la alta dirección de cada una de las organizaciones que nos estemos refiriendo, ¿no? Bien, seguimos. De esa manera se generan las culturas corporativas, digamos que más allá de la demisión, la burocrática, etcétera, tenemos la fortaleza que estuvimos viendo, y después hay, bajo el título de Cultura Organizacional, Aprendizaje y Desempeño, DAF habla de lo que estamos viendo ahora de las culturas corporativas, que te hace una clasificación de las adaptables y las no adaptables, ¿no? Las culturas corporativas no adaptables y las adaptables, que te las relacionas con, bueno, las adaptables se interesan mucho en el cliente, dice, o tienen la necesidad de interesarse mucho con el cliente. ¿Mm? Entonces, a veces las organizaciones son así porque no tienen otra, si no se adaptan. Pero fíjense el caso de una organización entre cultura adaptable y cultura no adaptable. Yo le voy a hablar de una organización que todos seguramente conocemos o sentimos nombrar en algún momento, que se llamó Kodak. Se llama Kodak en realidad porque Kodak fue una empresa que su fundador, Eastman, eh, en los años 1800 y pico, por ahí, eh, donde el cuello inclusive se vendían arnés para que no te muevas, porque si no la foto salía movida, porque estaba mucho tiempo de exposición frente a la película fotosensible, que es el antiguo rollo que muchos de ustedes no tienen la menor idea de la que les estoy hablando. Pero bueno, Eastman creó una caja de madera con un botón que hacía un ruido medio parecido a lo que llevó el nombre de la empresa Kodak. Ese era el ruido que hacía la máquina. Y fíjense que en aquel tiempo Eastman, como fundador, crea ese dispositivo, esa caja negra que era impensado que una cámara fotográfica, o mejor dicho, la posibilidad de sacar una fotografía estuviera en manos de la gente común. ¿Por qué? Porque eran especialistas, los fotógrafos, solamente los que podían hacer es hacer un retrato o algo. Y no solamente eso, sino que Eastman ideó un sistema en el cual les dijo, bueno, yo te doy la caja con la foto
con el rollo, no sé si era un rollo en aquel tiempo, vos sacás la foto, me traes la caja, yo te doy otra caja con el rollo nuevo y yo te revelo la fotografía. Fíjense de qué año, de qué época estamos hablando, finales del siglo XIX, finales del siglo XIX, y surge una cultura organizacional de esa envergadura. Entonces, es un tema que estamos hablando de cualquiera de nosotros diría, wow, el tipo, realmente un tipo que los valores fundamentales y el comportamiento común están vinculados a las culturas adaptables, sí, a las culturas adaptables. Ahora, veamos la historia de Kodak. Kodak creció, Eastman obviamente dejó de existir y Kodak, en definitiva, quiebra ante el avance de la fotografía digital. Con lo cual, no solamente Kodak era proveedor de películas fotosensibles para sacar fotos particulares o profesionales, sino que también tenía en el campo de la medicina para radiografías, ese tipo de cosas. Hoy las radiografías son digitales, antes andábamos dando vuelta con la radiografía por todos lados. También los estudios de imágenes, etcétera, todos los estudios que se hacen en el campo de la medicina y también en el campo de la ingeniería, porque también se hacen muchos estudios de materiales, etcétera, o la geología, una serie de aplicaciones. Bueno, Kodak no vio ese negocio y quebró. Ahora, ¿quién fue el creador de la fotografía digital? Kodak. El Departamento de Investigación y Desarrollo de Kodak creó la fotografía digital. Y la alta dirección de la compañía creyó que no era un proyecto interesante. Y acá te dejo el tema, ¿no? Que es el sostenimiento de la cultura durante el tiempo. Evidentemente Kodak no lo supo sostener. Y evidentemente la cultura, la fortaleza de la cultura al iniciarse Kodak, después se fue diluyendo. Y obviamente, como estábamos viendo el gráfico anterior de la subcultura, parece ser que esta subcultura comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se convirtió en la cultura y reemplazó a esa cultura. Bueno, este es un ejemplo que lamentablemente le costó a la empresa y quebró y después, bueno, un tema de la compraron y también vendieron varios de sus productos a Philips, etcétera. Así que, bien, ese es otro aspecto que tiene que ver con la cultura, la historia, el entorno local y la responsabilidad social corporativa, lo llama él, pero yo puse responsabilidad social empresaria, RCE, porque es lo que comúnmente vas a encontrar. La responsabilidad social empresaria, donde entra a jugar los factores éticos individuales, donde entran a jugar los factores éticos grupales, pero también de la cultura en función de aspectos que van mucho más allá del ámbito del vínculo con el entorno, porque estamos vinculando, yo te hablé de vínculos que tienen que ver con el negocio. Ahora, ¿cuántos de los recursos del planeta utiliza nuestra organización? ¿Cuánto de nuestros productos contaminan? Vemos esos aspectos. ¿Cuánto aportamos socialmente a valga la redundancia, a la sociedad donde estamos inmersos? Aspectos importantes del triple impacto que ustedes tienen para leer. No vamos a profundizar en eso, pero ustedes tienen para leer esa parte y ahí es donde interviene obviamente la cultura organizacional. Porque si vos no lo tenés imbuido eso en la cultura organizacional,
en realidad le pones responsabilidad social empresaria y haces como una especie de decir, yo me ocupo, te ocupas en las palabras, te ocupas en las palabras, pero no en los hechos, ¿no? Entonces, la responsabilidad social empresaria es un tema sumamente importante hoy en las organizaciones. De todos modos, ya Peter Drucker lo decía en la época del 70, ¿no? La importancia social de las organizaciones. Pero bueno, sigue pasando el tiempo y no lo estamos entendiendo del todo, ¿no? Todavía. Así que ahora entramos al último aspecto que yo les había adelantado, que es el origen de la cultura organizacional. El origen de la cultura organizacional está dado, como les conté la historia de Kodak, por sus fundadores. Y vamos a estudiar a un fundador particularmente del grupo Virgin, que es Richard Branson. Richard Branson definió una serie de aspectos que hacen a la cultura. Esta definición que van haciendo los fundadores permiten ir creando la cultura. Te lo doy como para que tengas cosas tangibles para comprender este fenómeno de la cultura. Y el primer aspecto es el que te marco ahí en rojo. Los clientes no son lo primero. Lo primero son concepto interesante, muy interesante. Después, entrenan a tu gente suficientemente bien como para que se puedan ir y trátalas lo suficientemente bien como para que se quieran quedar. ¿Se acuerdan? Es la búsqueda del talento y la retención del talento. Ahí tenés otros aspectos. Otros aspectos. La clave del liderazgo es buscar siempre lo mejor de las personas y aprender de ellas. La clave del liderazgo está en sacarle el mejor jugo que cada persona quiere dar. No le pidas un jugo que su personalidad no puede dar. Entonces, el liderazgo, el líder, lo que trata de hacer es decir, con esta persona yo puedo sacar el jugo, entre comillas, por supuesto, ¿no? Sobre todo, recuerda divertirte, dice, ¿no? Es lo que te mantendrá a vos y a tu equipo motivados y entusiasmados. Claro, acá te da, si es todo a cara de perro, y bueno, va a ser un clima tenso, y no todos nos gusta trabajar en ese clima tenso. A mí tampoco me gusta trabajar en clima tenso. No tengo una carita de muy tranquilito, pero bueno, no me gusta trabajar en clima tenso, pese a la cara de perro que tengo. Pero así es la historia, ¿no? Entonces, no se puede ser un buen líder a menos te guste la gente. Obviamente, si vos no podés lidiar con la gente y no podés lidiar con los problemas de la gente y no te gusta hablar con la gente y no te gusta conocer absolutamente nada de la gente, no lideres. Está frita o frito. ¿Mm? Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Y por último, no diriges cosas, pero lideras personas. ¿Mm? Es decir, eh, perdón, dirigís cosas, pero lideras personas. Es decir, cosas, bienes, etcétera, productos, etcétera, pero lideras personas, que en definitiva son las que te van a permitir que esas cosas lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, esta es la filosofía del fundador que te traje, que es el origen, que puede ser el origen de la cultura organizacional, y hasta acá llegamos con el aspecto de cultura organizacional, la clase 5, y nos encontramos en los próximos videos. Chau, chau. Gracias.